Primer día de café fisiológico. ¿Por qué nace esto? ¿Por qué café y por qué fisiológico? Todo el mundo toma café y todo el mundo se sienta a conversar tomando un café, sea en la sala de la casa, en la oficina, en la cafetería del trabajo, en el centro comercial, en la cafetería del parque o de la plaza. Todo el mundo se sienta a tomarse un café y a conversar sobre un tema de interés. El tema de interés de esta página y de los canales que se suscriben a ella y de todos los canales afines es la fisiología, esta fisiología del entrenamiento. El entrenamiento pensado no solo para sujetos de altos logros deportivos, sino el entrenamiento pensado también para las personas que quieran obtener mejor rendimiento según sus propias capacidades. En ese sentido, cuando nosotros iniciamos un proceso de entrenamiento, ya sea dirigiéndolo como el entrenador, como el profesional a cargo, o como el sujeto, como la persona que está participando en hacer ejercicio, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que aspira lograr cada uno? ¿Qué es lo que requiere? Adaptarse, mejorar, sentirse bien. Pero ese sentirse bien va acompañado de un sentirse bien orientado hacia un objetivo en concreto. Puede ser un objetivo competitivo o tal vez es un objetivo funcional que tiene que ver con la estética o con la salud. No sabemos. En este momento no saben porque no hay un caso en concreto. Pero usted que está viendo esto sí sabe para qué quiere entrenar. Y sí sabe qué es lo que quiere adaptar y cómo adaptarse. Entonces el principal objetivo del entrenamiento es la adaptación. Por eso hoy vamos a hablar sobre adaptación. ¿Cuál adaptación? La adaptación funcional. Porque la adaptación funcional es la adaptación fisiológica. ¿Qué temáticas vamos a hablar? Homeostasis, ley de adaptación, ley de umbral, modelo teórico de la adaptación, adaptación fisiológica, adaptación de la conducta, vías para alcanzar la adaptación, adaptación aguda crónica y adaptación cruzada. Cannon, por allá en 1929, haciendo un recuento histórico de este tema de la adaptación, habla sobre la homeostasis para explicar la compleja estabilidad de todos los sistemas fisiológicos. ¿Cuáles sistemas? Todos los sistemas fisiológicos implicados: respiratorio, óseo, muscular, endocrino, cardiovascular. Ellos se equilibran para funcionar entre sí, independientemente de las fluctuaciones que pueda haber en ciertos momentos, que de eso vamos a hablar más adelante. Pero buscan un equilibrio para mantener el funcionamiento del organismo. Eso se denomina homeostasis. Entonces, la homeostasis se refiere cuando ocurren fluctuaciones o cambios provocados al organismo y se desencadena en consecuencia un conjunto de fenómenos de autorregulación. Estos fenómenos son conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en las composiciones y las propiedades del medio interno del organismo. ¿Quiénes se equilibran? Los que mencionamos anteriormente: sistema endocrino, circulatorio, cardiovascular, sistema nervioso, sistema respiratorio, ¿sí? Sistema óseo, sistema muscular, que no están allí reflejados directamente, pero también. Ahora bien, para poder generar estos niveles de equilibrio,
Estos niveles de equilibrio van a responder también a las necesidades del organismo, a las necesidades del sistema. ¿Ok? Las necesidades del sistema son dependientes de la adaptación. Entonces, como teoría de adaptación tenemos la teoría planteada por el fisiólogo austrohúngaro Hans Selye, denominada síndrome general de adaptación. ¿Qué es lo que busca el síndrome general de adaptación? Explicar el proceso de la adaptación. Y ello nos indica que en un principio se da una reacción de alarma cuando se recibe ese primer estímulo. Después de ello aparece un estado de resistencia. La prolongación del estado de resistencia va a depender de las características del sujeto y más adelante vamos a profundizar en ello. Y al final un estado de agotamiento porque el sistema se agota. Se agotan las reservas. ¿Sí? O se puede agotar también, puede generar agotamiento por otras situaciones. ¿Sí? Por fatiga, que puede venir de diversa índole, pero no vamos a hablar hoy de fatiga todavía. Al menos no todavía, más adelante. Se fatiga en términos generales. Pero ¿por qué se fatiga? ¿O por qué dura más o menos el estado de resistencia? Básicamente esto depende del umbral, o ley del umbral, la ley de Arnold Schultz. ¿Qué dice la ley del umbral? Parte de la existencia de un umbral o estímulo mínimo necesario para que se produzca alguna modificación, mejora o adaptación en el organismo. Y las cargas pueden ser insuficientes, adecuadas o exageradas. Una carga insuficiente no entrena, no genera ningún tipo de adaptación positiva, puede generar una adaptación negativa. Y tal vez el estado de resistencia puede ser muy prolongado, pero no va a generar adaptación. Dentro de la zona de umbral se puede entrenar, aunque las adaptaciones no sean tan notorias. Ya en una zona media ya es un estímulo óptimo. Pero si sobrepaso ese umbral, ese límite superior del nivel de rendimiento del sujeto, yo puedo caer en un nivel de tolerancia exagerado. O sea, supero los niveles de tolerancia y puedo generar cansancio. Entonces, si el estímulo es insuficiente, no va a generar muchos cambios. Si es adecuado, sí. Incremento en el número de mitocondrias, mejora del volumen sistólico, incremento en el número de sarcómeras y en el tamaño de la sarcómera, mejor uso de los sistemas endocrinos para la transformación de energía necesaria, de esa energía útil, la generación de ATP para la síntesis de ATP. Pero si el estímulo es exagerado, yo puedo agotar al sistema. Entonces empiezo con agotamiento, cansancio, hasta agotamiento extremo. Le puedo provocar, en vez de cambios positivos, cambios negativos. Entonces, ¿qué es la adaptación fisiológica? Si ya vimos dos leyes que la fundamentan, ¿qué vendría siendo entonces la adaptación fisiológica? La adaptación fisiológica son un conjunto de reacciones fisiológicas que se asientan, o donde se permite que se asienten esos fundamentos de la adaptación del organismo al cambio de esas condiciones circundantes, de lo que está alrededor de ella, lo que sucede allí, y que tienden a conservar la estabilidad relativa de su medio interno, es decir, la homeostasis. Siempre busca conservar la homeostasis. Al finalizar el estímulo, durante el desarrollo del estímulo pasa otra cosa que ya vamos a ver más adelante. Entonces el esquema general de adaptación se podría resumir de la siguiente manera. Hay una huella estructural de carácter sistemático y esa huella estructural depende de los niveles de rendimiento actuales del sujeto y de la sistematización del mismo, de qué tanto ha hecho, qué tanto se ha preparado, qué tanto ha construido en sus sistemas funcionales para generar esa huella estructural. Entonces hay huellas que son muy amplias, que son más grandes, y hay huellas que son más pequeñas. Las huellas más pequeñas, su sistematización es probable que haya sido limitada, y esas huellas más amplias
seguramente tiene una sistematización más prolongada. Entonces, esa huella va a determinar el potencial funcional de los sistemas. ¿Qué también puede responder cada uno? Y ese potencial funcional está relacionado con el umbral. ¿Hasta dónde puede tolerar el sujeto? ¿Cuál es el límite superior de tolerancia que él ostenta? Allí obtenemos entonces por primera vez la adaptación inmediata. Esa adaptación inmediata, muchas repeticiones de la adaptación inmediata generan adaptación a largo plazo, que vendría siendo la realización de múltiples reacciones adaptativas inmediatas, o sea, excitación y reacción, o sea, hacer muchas veces, repetir muchas veces ciclo corto del síndrome general de adaptación. Para poder generar adaptación fisiológica, ya decíamos, hay que generar una huella que incremente el potencial y que favorezca esas adaptaciones inmediatas y por ende las adaptaciones a largo plazo. Pero ¿cómo genero la huella? Con la cuantificación de la conducta. Bueno, la cuantificación de la conducta permite estudiar cualquier actividad, incluso el entrenamiento, como un proceso dinámico, con el cambio consecutivo de cuántos de la conducta, de cuántas veces se repite algo. Esto viene siendo un análisis como un proceso dirigido a resultados finales intermedios. ¿Y a qué se parece eso? Este enfoque se parece muchísimo a la división del proceso de entrenamiento en ciclos, en microciclos, en mesociclos y en macrociclos. Todo con el fin de elevar la eficacia de la organización del mismo. O sea, de que se cumpla lo que se pretende cumplir. Que se adapte lo que nosotros pretendemos que se adapte. Pero tenemos que cuantificar la conducta. ¿Cuántas veces hago algo? ¿Cuántas veces hice ejercicios de fuerza? ¿Cuántas veces hice ejercicios oxidativos? ¿Cuántas veces hice ejercicios no oxidativos? Glucolíticos o en el sistema de los fosfágenos, en la fosforilación allí del PC, de la fosfocreatina. ¿Cuántas veces hice esos estímulos? ¿Cuántas veces hice saltos y qué tipo de saltos? Eso viene siendo la cuantificación de la conducta. Entonces tenemos, ¿cuáles serían las vías para alcanzar la adaptación? Bueno, necesitamos adaptar la conducta, es decir, generar una repetición continua. Por eso aquí viene un calendario, un zapato, una pesa, alguien que corre, que salta, que hace fuerza, que hace diferentes ejercicios. De manera sistemática, adaptó la conducta y esa adaptación de la conducta va a generar la modificación del funcionamiento de los órganos y de los sistemas, del sistema cardiovascular, sistema óseo, sistema nervioso, muscular, sistema respiratorio, endocrino, pero ese endocrino se ve representado es por la adaptación bioquímica. Si bien hay respuestas bioquímicas de manera inmediata en la adaptación fisiológica, esta se puede alcanzar o alcanza un nivel superior, un distal superior cuando se da esa adaptación bioquímica. Porque viene siendo la última reserva de acomodación. Cuando los demás mecanismos se agotan, entonces se da una adaptación bioquímica que permite responder y utilizar lo necesario para mantener el funcionamiento de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo al ejercicio que estoy solicitando, a la intensidad o a la duración de los sistemas funcionales. Entonces esto es un ciclo que se repite. La elección de una estrategia óptima de la conducta va a permitir adaptación fisiológica, adaptación bioquímica. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Hace muchos años se creía que para poder mejorar la capacidad de resistencia solo había que trabajar en umbrales superiores, por encima del ET2 o BT2, umbral ventilatorio 2, el umbral lactato 2, que eran intensidades bastante altas. Hoy en día ya se ha comprendido, gracias a los estudios que se han realizado en profundidad en relación a las respuestas bioquímicas y a la adaptación bioquímica, que el sistema de adaptación bioquímica responde mejor cuando la conducta, es decir, cuando el tipo de ejercicio que se hace de manera repetida tienen un volumen superior al 50 o cercano alrededor del 50 al 70% en zonas bajas, zona 1, zona 2, intensidades bajas, porque favorece
La biogénesis mitocondrial, también llamada hiperplasia mitocondrial. Ah, que hacen falta los otros esfuerzos, sí, claro, para incrementar los depósitos de glucosa y en consecuencia de glucógeno, que viene siendo la ribosa, ahí a través de ese proceso que se llama glucogenogénesis, para acumular glucógeno y después de ser utilizada como fuente de energía. Cuando se libera una glucosa, unos fosfato de aquí en el puente de unión 4 para la glucólisis y después pasa a glucosa sin fosfato, se llama glucogenólisis. Pero esos sistemas funcionan mejor cuando se ha adaptado la conducta de manera correcta, cuando se ha elegido una estrategia óptima que favorezca la adaptación fisiológica y la adaptación bioquímica. Entonces esa es la vía, este ciclo que vemos acá. Ahora vemos en resumen y en repaso de las dos primeras leyes. ¿Por qué vamos a hablar de nuevo de las dos primeras leyes? Del síndrome general de adaptación o ley de adaptación y ley del umbral. Porque es que aquí aparece alguien que no es nuevo, que siempre ha estado, pero que de unos años para acá ha venido tomando relevancia, amén de su interpretación de la fundamentación teórica de lo que sucede allí. Pero vamos a repasar primero. Hay un equilibrio del rendimiento, esa es la adaptación estática. ¿Quién es la adaptación estática? La homeostasis, ¿sí? Que viene siendo esta línea de base, esta línea roja, esta línea punteada roja. Después se viene esa fase de choque de alarma, una fase antichoque y una fase de resistencia como parte del síndrome general de adaptación. Si el estímulo es exagerado, ya sabemos que no se van a alcanzar cambios positivos, que probablemente esa adaptación estática disminuya su nivel de rendimiento, ese equilibrio de rendimiento que tiene actualmente. Y si el estímulo es insuficiente, igualmente puede disminuir. Ahora bien, si el estímulo es adecuado, se puede alcanzar un rendimiento máximo. Entonces todos podemos alcanzar un rendimiento máximo. No todos son deportistas de altos logros, pero todos pueden alcanzar un rendimiento máximo para sus propias posibilidades, para sus propias características. Y eso va a favorecer que se genere un nuevo nivel de rendimiento. Pero en este trasegar se da un proceso que se llama adaptación dinámica. Y ahorita vamos a profundizar sobre quién es esa adaptación dinámica. ¿Quién es ese agente hasta ahora incógnito que aparece allí? ¿Quién representa? ¿Quién está representando esa adaptación dinámica? Resulta que antes de decir quién es, bueno, ella depende de un mecanismo defensivo y de que este mecanismo defensivo sea superior al mecanismo de alteración. Este mecanismo defensivo, ¿por quién está representado? Está representado por la huella estructural y el potencial funcional de los sistemas. Esa huella estructural de carácter sistemático y el potencial funcional de los sistemas, que sean superiores al mecanismo de alteración para que puedan tolerar el ejercicio. Si no puede tolerar el ejercicio, probablemente el estímulo sea exagerado y se genere una involución, una adaptación. La adaptación estática disminuye su nivel y ese equilibrio en rendimiento se encuentra por debajo de los niveles iniciales. ¿Cómo se eleva entonces la estabilidad de esas cargas físicas? Fíjense, hay un proceso allí que participa, hay unos caminos inespecíficos y unos caminos específicos que están relacionados con la adaptación dinámica. Los caminos inespecíficos siempre aparecen en la reacción de alarma, demandas del entorno, que es lo que se está solicitando, el esfuerzo que se está realizando y cuáles son los sistemas que se están solicitando, cuáles son los mecanismos de respuesta endocrina también que se están solicitando para mantener el funcionamiento adecuado de los sistemas. Entonces eso depende de los principales centros cerebrales, del hipotálamo, de la hipófisis, del sistema nervioso vegetativo. Si va a la hipófisis, hay una segregación superior de adrenocorticotropa, ¿sí? ACTH, va a la corteza suprarrenal, al cortisol. Este sistema nervioso vegetativo se activa en la médula espinal y empieza a segregar allí, activa una serie de hormonas que empiezan a segregar adrenalina y noradrenalina,
que van a donde otros órganos y generan entonces señales nerviosas. Pero este camino se repite, sea el estímulo del nivel que sea alto, sea bajo, sea fuerte. ¿Cuánto cortisol sale? Va a depender del estímulo. ¿Cuánta adrenalina o noradrenalina? Va a depender del tipo de estímulo, de la intensidad, de la duración. Pero en el camino específico ya hay un cambio de intensidad de los sistemas transportadores de ejercicio porque está recibiendo señales nerviosas diferentes en función de lo que esté solicitando. Y ahí aparece ese incógnito que venimos hablando hace rato. La alostasis. El arte de anticiparse al cambio. ¿Qué hace la alostasis? Es la adaptación dinámica, esa que dijimos anteriormente. Esa adaptación dinámica del cuerpo para mantener el equilibrio interno, pero anticipándose a los cambios. ¿Cómo funciona? La alostasis aprende de experiencias pasadas. ¿Y dónde obtengo la experiencia pasada? De la huella. De esa huella de carácter sistemático, que interpreta las señales del entorno. ¿Cuánto peso tengo que levantar? ¿Cuál es la intensidad de este peso? Ya lo he hecho. ¿Cuánto tengo que acelerar? Si al hacer este cambio de dirección, ¿a qué intensidad de hacerlo? ¿O este salto? Entonces ya se convierten en patrones habituales. Y eso se relaciona bastante con una teoría que mencionaba Halley hace tiempo, esa memoria muscular. Pero es que también hay una memoria dentro de la memoria muscular, ¿sí? Él habla de esa adaptación molecular, de esos cambios moleculares, y eso depende, cuando hablamos de moléculas estamos hablando de la respuesta de ese sistema endocrino. Entonces depende de la adaptación bioquímica, y ella es dependiente de la fisiológica y anteriormente de la conducta. Esto es un ciclo. Si esto se cumple de manera correcta, el sujeto va a poder ostentar, va a evidenciar patrones habituales, porque para él ya son usuales, ya los ha preparado antes, ya los ha conocido, y entonces los niveles de estrés que se generen van a ser tolerables, porque los mecanismos defensivos van a ser superiores a los mecanismos de alteración que están allí. Entonces, ¿qué es clave? Bueno, los estímulos, porque va a responder a las señales y estímulos del ambiente. Suena una alarma y dice, prepárate para el cambio. Entonces, anticipadamente, ya el organismo sabe qué tiene que hacer. Entre comillas, ese saber, porque es una respuesta automatizada, va a depender de la huella de carácter sistemático. Si la homeostasis es ese equilibrio estático, que es lo que se genera después que pasa toda esta situación, toda esta alteración a través del ejercicio físico, la alostasis es adaptación dinámica. ¿Cómo el organismo responde ante estímulos de isofacto en ese momento, en milisegundos? Ahora bien, si el estímulo, casi que doy un spoiler, si el estímulo es exagerado, o la persona tiene poca huella de carácter sistemático, por lo tanto poco potencial funcional de los sistemas y poca adaptación de la conducta, poca adaptación funcional y poca adaptación bioquímica, los niveles de estrés se van a elevar. Entonces la alostasis no va a responder muy eficientemente, va a responder apenas con lo que tiene, con los patrones habituales que conoce, con los patrones habituales que de manera usual ha venido utilizando. Y tal vez no sean suficientes. Entonces eso va a generar una carga alostática. ¿Qué quiere decir esto? Un sujeto que no esté suficientemente entrenado, o aún así, estando entrenado, se enfrenta a experiencias nuevas, distintas, las cuales no ha, por experiencia me refiero a estímulos nuevos y distintos que no ha tolerado, que no ha soportado anteriormente, se va a generar una carga alostática alta. Ahí hablamos ya de carga alostática. Si el sujeto ya ha experimentado esos niveles de estrés, gracias a esa experiencia pasada, esos estímulos previos, por la huella estructural de carácter sistemático, su carga alostática no va a ser tan alta. Por eso
modelos de periodización del entrenamiento que concentran cargas o que acentúan cargas, generan cargas alostáticas altas y son dependientes primero de la disminución total de la intensidad o el volumen de los estímulos, dependiendo de qué tipo de trabajo se esté realizando, para poder recuperar los sistemas, para poder generar un efecto residual de mediano y largo plazo. Son dependientes de eso, porque si no hicieran el descanso activo, la carga alostática fuera tan alta que generara un nivel de rendimiento o un nivel de equilibrio menor al inicial. O sea, iría a disminuir. Pero para poder realizar cargas concentradas o asentadas, el sujeto tiene que estar preparado. Tiene que estar orgánicamente bien preparado a través de experiencias pasadas, de señales del entorno y de patrones habituales que le permitan tolerar ese tipo de esfuerzos. Entonces, en resumen, para representar los mecanismos de adaptación a través de un esquema, pudiéramos decir que hay una excitación, una reacción. Esa excitación depende del sistema limitador del organismo, en la activación de esos mecanismos de regulación central. En primera instancia se realiza en las reacciones la movilización de las reservas energéticas y estructurales y posteriormente el transporte de los recursos en el sistema que responde por la adaptación. Si el estímulo es de un esfuerzo prolongado, pero de baja intensidad, pero muy prolongado, va a generar un efecto lipotrófico. ¿De quién? En las membranas, activando perioxidación de los lípidos para producir energía a largo plazo. Si el estímulo es de alta intensidad, se va a generar una activación de los transportes de los iones de calcio, de la glucólisis y de la respiración para poder generar estas contracciones de alta vigorosidad. Entonces hay 4 principios, hay 4 principios que regulan el proceso de adaptación. La supercompensación, porque es aquella que aparece después de unos estímulos, de unos procesos de homeostasis, aquí hay que agregar alostasis, que son catabólicos generativos, hay una recuperación, unos procesos constitutivos anabólicos y se da una supercompensación. Toda actividad muscular se restablece por encima del nivel inicial con exceso. La repetición eleva las posibilidades funcionales. Otro principio es el aumento sistemático del esfuerzo mediante las cargas, porque si se dio una adaptación por supercompensación, ya puede aumentar la carga, pero si no se dio la supercompensación, no puede aumentar la carga. Entonces no es aumentar la carga por aumentarla. Va a depender de que se haya supercompensado. Entonces cada ejercicio siguiente en la fase de supercompensación se va a ejecutar más fácil si ha supercompensado y por ende con menos gasto. Ahí está participando la alostasis. Y está participando el umbral ha cambiado. Hay un nuevo nivel de umbral. Para alcanzar dicho efecto, cada carga siguiente debe ser mayor que la anterior una vez que se haya adaptado. Una vez que se haya adaptado. Si no se ha adaptado, no. ¿Cómo puedo determinar eso? Bueno, si yo antes hacía 8 repeticiones a X tiempo, ahora hago 12, me adapté. O si hacía 8 repeticiones a X tiempo y ahora mejoré los tiempos en las mismas 8 repeticiones, me adapté. Si me recupero más rápido, me adapté. Otro principio es la heterocronía, que es la diferencia de tiempo para el restablecimiento de los diferentes ingredientes bioquímicos. Por ejemplo, la fosfocreatina, como sabemos, se recupera más rápido que las reservas de glucógeno y las proteínas y las grasas se recuperan más lento, ¿sí?, que las reservas de los anteriores. Eso se llama heterocronía. Y otro principio es el carácter específico de la adaptación. Los músculos y los órganos responden de manera determinada y particular según el estímulo, por lo cual los procesos bioquímicos se ajustan según el tipo de trabajo correspondiente a la índole del ejercicio. Aquí vemos 3 ejemplos. Una chica que realiza seguramente, no sé, tal vez running o tal vez gimnástica o solo hace ejercicio de fitness. Otra chica que tal vez practica powerlifting y ella que tal vez practica crossfit o weightlifting por el tipo de cuerpo, puede ser hasta luchadora incluso. Entonces los estímulos que ella recibe son totalmente diferentes y en algún momento pueden cambiar si se lo proponen. ¿Cuánto va a demorar? Va a depender de los sistemas de adaptación y del progreso que cada una evidencia. ¿Qué es una respuesta aguda? Las respuestas agudas son las que tienen lugar en el transcurso del ejercicio físico. Por ejemplo, la respuesta al incremento de la frecuencia cardíaca, el incremento de la frecuencia ventilatoria, de la frecuencia de respiración. Esas son respuestas agudas. Y las respuestas crónicas son aquellas que se manifiestan a largo plazo.
Por ejemplo, cuando el ejercicio es repetido de manera continua y se aumenta el número de mitocondrias musculares, agrandamiento cardíaco, incremento del consumo de oxígeno, disminución de la frecuencia cardíaca, incremento de la capacidad oxidativa del músculo, entre otros. Se puede citar también el ejemplo de la pérdida de masa adiposa, el incremento de masa muscular, las concentraciones de glucógeno muscular. Esto va a perdurar durante periodos más largos de tiempo. Bueno, muy bien, hemos llegado hasta aquí. Esperamos sea de utilidad la información. Vamos a hablar de adaptaciones cruzadas, pero más adelante. Dejo acá. Pueden tomar captura del código QR en mis redes sociales. Pueden tomar captura igualmente del siguiente. Es un blog donde hay algunas calculadoras que nos van a permitir conocer la adaptación dependiendo de la variable que estemos manejando. Visítenla. Tomen captura también de este. Y bueno, feliz noche. Este ha sido el primer café. Nos hablamos.